yancho qhalillachu waliqllachu imayna llankasankichis llapakichis ñakay viña karuni hukmanta qhiswa siminchista yachananchispaq imata kunapuncha yachasun. ¿Cómo están, amigos? Hoy día ya estoy aquí para aprender quechua. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender las partes del cuerpo humano que se dice en quechua runaq kurkun. Hinaka runaq kurkun manta yachana. Vamos a aprender las partes del cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies. Y es importante que tengas tu lapicero y cuaderno para que puedas tomar apuntes y así aprender un poco más del quechua. Entonces, amigos, vayamos a aprender las partes del cuerpo humano. Entonces, empecemos con las partes del cuerpo que se encuentran en la cabeza. Umapi kajkunamanta rimana. Hablemos de los que se encuentran en la cabeza. Aquí tenemos una imagen de la cabeza para explicar uno por uno cada parte. Primero veamos. ¿Cuál? Uma es toda la cabeza. Uma es cabeza. Luego nos toca aprender sobre la cara. Cara se dice en quechua uya. Cara en quechua es uya. Luego vamos a la oreja. La oreja se dice ningri. Nuestra oreja es ningri. Pasamos a la mejilla. La mejilla se denomina huaco. Como profesor, huaco. De la mejilla damos un salto al pómulo y el pómulo se denomina uya uti. Uya uti. Luego del pómulo nos damos otro salto más al labio superior. El labio superior se denomina sirpi. Sirpi. Del labio superior pasamos al labio inferior, que lo denominamos wirpa. Wirpa. Después del wirpa pasamos a toda la boca. ¿Y cómo se denomina boca en quechua? Si-mi. Si-mi. Ahora continuamos. De la boca pasamos a la nariz. La nariz en quechua es senka. Senka. Después de que hemos aprendido nuestra nariz, pasamos a la pupila. En quechua se dice ñawi ruru. ¿Cómo? Ñawi ruru. Nuestra pupila. Pero toda la vista, todo el ojo, se denomina ñawi. ¿Cómo? Ñawi. Ahora que ya conoces tu ojo, pasamos a nuestro párpado. El párpado se denomina ñawi cara. ¿Cómo, profesor? Ñawi cara. Y luego pasamos a las pestañas. Las pestañas se denominan quechifra. ¿Cómo? Quechifra. Ahora, después de las quechifras, pasamos a las cejas. Las cejas se denomina queñipa. ¿Cómo? Queñipa. Ahora, amigos, continuamos con nuestra frente. Nuestra frente se denomina mati. ¿Cómo, profesor? Mati. Y luego vamos a ver el cabello. ¿Cómo se denomina cabello en quechua, profesor? Chucha. Chucha. Entonces, estas son algunas partes del cuerpo que se encuentran en la cabeza. Pero aún nos falta conocer algunos, que a continuación lo vamos a ver. Primero vemos el caqui. ¿Qué es el caqui, profesor? Es nuestra quijada. Caqui. Luego viene el cajlín. Cajlín es nuestra mandíbula. Cajlín es nuestra mandíbula. Luego viene el zunca. Zunca es barba. Zunca es barba. Luego viene el sirpi supu. Sirpi supu, que sería bigote. Sirpi supu es bigote. Luego viene kunka. Kunka es cuello. Luego conocemos el muchu. Muchu es nuca. Muchu es nuca. Umahankara. Escucha bien. Umahankara.
Uma hankara es el cráneo. Uma hankara. Continuamos. Ñosqon. Ñosqon es cerebro. Ñosqon es cerebro. Entonces, conozcamos un poco más de las partes de nuestro cuerpo. Tenemos algunos. Senka toko. Senka toko es la fosa nasal. Senka toko. Luego vemos el senka supu. Senka supu es el vello nasal. Luego, kayu. Kayu es la lengua. Otra vez, kayu. Kiru. Kiru es diente. ¿Cómo, profesor? Diente es kiru. Luego tenemos el ningri apachu. Ningri apachu, que sería pabellón de la oreja. Esto sería en cuanto a las partes del cuerpo que se encuentran en la cabeza. Ahora pasamos a otra parte, que sería las partes del cuerpo que se encuentran en el tronco. Kurkupi. ¿Iguales son? Son los siguientes. Vemos aquí la imagen, una representación del cuerpo humano para señalar cada uno de sus partes. Empecemos. Rihra. Rihra es hombro. Pecho es casco. ¿Cómo? Casco. Pecho. Luego vemos el puputi. Puputi es el ombligo. Puputi es el ombligo. Luego vemos qué cosa. La cadera. La cadera se denomina tehnin. ¿Cómo? Tehnin. Luego continuamos con la entrepierna. La entrepierna se denomina paka. ¿Cómo? Paka. Y luego vemos la cintura. La cintura se denomina huecau. Huecau. Escúchalo bien. Huecau es nuestra cintura. ¿Tenemos algunas partes? Sí, tenemos. Vamos a ver a continuación. Ñuñu. En caso de las mujeres, seno o mama. Ñuñu. Luego tenemos el wasa. Wasa es la espalda. Wasa, espalda. Luego vemos siki. Siki es trasero. Continuamos. Sikipapa. Sikipapa es la nalga. Sikipapa es la nalga. Continuamos con el okoti. Okoti se dice al recto. Okoti es el recto. Raka. Raka es la vagina. Continuamos. Uyu. Uyu es el pene. Y para terminar, orota. Escúchelo bien. Orota es el testículo. Ahora que has aprendido las partes del cuerpo humano, es importante que compartas este video a todas las personas que quieren aprender quechua. Y aparte de ello, es importante que vayas practicando en casa. Practica, 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 porque esta es la clave para que nosotros aprendamos a hablar y utilizar correctamente nuestro quechua. Hina kahten qalla pakichiswa, wa iqpanaykuna tupananchiskama.